Certain lenses interpreted the story differently. A longer lens crushed everything together and made it flat. A wider lens stretched everything and sometimes distorted it, especially if camera movement. I learned looking at certain pictures, particularly Wells's films, and William Wyler too, a wide-angle lens. Wyler used his wide-angle lens in a very strong, steady image. But Wells used that wide-angle lens, 18 millimeter it turns out, very often, to move along the walls, and you really I felt as if the camera was flying, as if the story was flying by, you know. I didn't know why until I kept seeing the films again and again, and as I began to know a little more about what filmmaking was like and what cameras did. And, ¿Qué es lo que tiene Martin Scorsese para ser un grandioso director de cine? 1. Versatilidad. Una versatilidad que viene marcada no solamente porque Scorsese haya rodado películas que no tienen absolutamente nada que ver una con otra desde el punto de vista guionístico, porque evidentemente Joque Noche, traducción absurda de After Hours, no tiene nada que ver, por ejemplo, con El Cabo del Miedo, ni esta película de terror tiene nada que ver con Kundum, la historia del Dalai Lama particular que hizo Scorsese en el año 1997, y muchísimo menos tiene todo eso nada que ver con La Invención de Hugo, o con, por ejemplo, por decir otra, La Última Tentación de Cristo. O sea, la versatilidad es temática. Y esa versatilidad también lo es desde el punto de vista intrínsecamente del propio país donde trabaja Martin Scorsese, aunque de origen italiano, como todo el mundo sabe, él americano. Porque ha sido capaz de mostrarnos la sociedad americana en sus miserias más profundas y en la reflexión que invita al espectador en Taxi Driver desde el punto de vista dramático con el famoso taxista Travis y con esa extraordinaria niña por aquel entonces que ya recordamos, Jodie Foster, cuando hace de prostituta, a la comedia, la utilización de la comedia en After Hours para mostrarnos al fin y al cabo esa noche americana, esa sociedad americana, ese crisol de maneras de pensar que se da en su país de adopción. Interesante siempre su filmografía, pero interesantísimo todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Capaz también de pasar de esa demostración de saber manejar perfectamente lo que ocurre en Estados Unidos, en sus suburbios y en su sociedad, a mostrarnos los biopics o mostrarnos las biografías de personas intensamente relacionadas con otra forma de ver la sociedad americana. Por ejemplo, El Aviador, El Lobo de Wall Street, Casino, o esa descripción de los comienzos de la sociedad americana que fue esa fallidísima película Gangsters de Nueva York. Todo esto viene a colación porque el próximo mes de octubre Martin Scorsese viajará hasta España, concretamente hasta Oviedo, donde recibirá el premio Princesa de Asturias a las Artes, que es el que se le ha concedido recientemente. Todo un honor para él y toda una alegría y una satisfacción para los amantes del cine como nosotros. Bueno, en realidad dicen, comentan, se rumorea, es cierto, no es solamente un rumor, que había dos nombres que estaban compitiendo por este premio Princesa de Asturias en el año 2018 y los dos tenían que ver con el cine. Uno era Martin Scorsese y el otro era el músico, el compositor de música de cine, el italiano Ennio Morricone. Claro, la ventaja que tiene darle este premio a Martin Scorsese es que realmente se lo merece. La desventaja de dárselo a Scorsese en lugar de Morricone es que difícil va a ser que en los próximos años se le vaya a entregar este premio Princesa de Asturias a Ennio Morricone, teniendo en cuenta que Ennio Morricone tiene 90 años, nació en el año 1928, y que tampoco es muy habitual que el premio Princesa de Asturias se dé constantemente y cada año a un ámbito concreto, es decir, las artes no se le va a dar siempre a algo relacionado con el cine, con lo que si este año se le ha dado a Scorsese, el año que viene tendrá que ver con algo de las artes que no será el cine, por mucho que lo pueda merecer Ennio Morricone. Claro, con 90 años ya va a ser difícil, insisto, ojalá esté muchos años con nosotros, pero no creo que Ennio Morricone vaya ya no a componer ni a dirigir, sino vaya a estar entre nosotros muchísimo tiempo más. Bueno, con Morricone también tenemos un problema a la hora de elegir, porque ¿por qué Morricone el príncipe de Asturias, el princesa de Asturias? ¿Y por qué no John Williams?
es más joven, pero bueno, John Williams nació en el año 1932, es decir, tiene 86 años, que va a venir a Londres en octubre, como os he comentado, a dirigir al Royal Albert Hall, a dar un concierto que tendré la fortuna y la dicha de estar presente. Ya sería cuestión de gustos, si queremos dárselo a Morricone o queremos dárselo a John Williams, pero tirando por la calle de en medio y con una acertada decisión, pues el jurado del Princesa de Asturias este año ha decidido darle el premio a Martin Scorsese. Si algo tiene, aparte de la versatilidad, es dos: lo interesante de su filmografía. Un taxista en su mundo, un hombre desorientado que vive en la noche americana, la historia de un Cristo humanizado que no quiere ser el redentor hasta que se da cuenta que es el demonio el que le ha tentado, un remake de una película antigua que muchos no conocían, con un toque de terror en su filmografía, la historia oriental del Dalai Lama y todo ello, esos toques orientales, ese ámbito oriental repetido en su película Silencio, la historia de Jack LaMotta. ¿Qué tiene que ver todo esto? Nada, absolutamente nada. Todo es absolutamente interesante. ¿Quién es capaz de decir que no tiene interés en la filmografía de Scorsese? ¿Y quién es capaz de decir que, por ejemplo, una de sus películas, que no han sido tampoco tan entusiastamente recibidas como fue La invención de Hugo, no tiene el enormísimo interés de mostrarnos ese amor que podemos tener todos los amantes del cine a el séptimo arte, a su creación, a Lumière, a todos los inicios que ocurrieron en Francia y todo el origen del cine? Pues ¿qué tiene que ver La invención de Hugo con, por ejemplo, también uno de los nuestros? 3. Dirige cojonudamente bien. Englobado en esa saga de directores contemporáneos que son extraordinarios, como Steven Spielberg o Brian De Palma, Martin Scorsese ha dirigido a grandes actores y le ha sacado a todos ellos el mayor jugo posible. Ha convertido a Leonardo DiCaprio en varios papeles de una manera extraordinaria y ha sabido dirigirlo contenidamente. No digamos nada también de, por supuesto, otros actores como Willem Dafoe, que estaba absolutamente magnífico en La última tentación de Cristo, o cómo ha sido capaz a Robert De Niro de sacarle casi sus mejores papeles en su historia fílmica, en la historia de este actor tan extraordinario y que en algunas ocasiones, dirigido por otros cineastas, no ha estado tan bien como ha pasado con Martin Scorsese. Un director de planos largos, de planos bien colocados, de cámara absolutamente extraordinaria y de películas a reivindicar, como por ejemplo Casino. A ver, ¿quién no es capaz de entender que Scorsese es uno de los pocos directores que nos puede joder una película desde el principio? O sea, Casino empieza con los créditos de Saul Bass, por supuesto, extraordinario, pero Casino empieza jodiéndonos al matarnos al actor protagonista. Robert De Niro entra en el coche, le da la llave y el coche vuela por los aires. ¿Pero qué más nos da? Si todo lo que ocurre durante las 2 horas y media que hay después en la película nos hace olvidar que al protagonista lo han matado al principio, y cuando nos acordamos es para bien de todo lo que viene después. Bueno, si tuvierais que elegir películas de Martin Scorsese mejores, 2 a las 3 mejores, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en cuáles son. Una, por supuesto, Taxi Driver. Por cierto, Taxi Driver que no solamente vino a confirmar que Martin Scorsese venía a ser desde entonces un director de los mejores que íbamos a tener en el cine contemporáneo, sino que también vino a redimir a un compositor como Bernard Herrmann, que había estado 10 años en Europa denostado después de trabajar con Alfred Hitchcock, y que fue capaz para Martin Scorsese de hacer una banda sonora como la de Taxi Driver con saxo. Algo que era inconcebible para Bernard Herrmann, para el compositor de Vértigo, de Psicosis, de Con la muerte en los talones. Algo que podía ser absolutamente incomprensible.
cómo se adaptaba Bernard Herrmann de los años del Hollywood clásico a 1975, los años 70, con un estilo de música en las películas totalmente distinto y con un film que se trataba de un taxista con una prostituta. Pero ahí tenemos esa extraordinaria partitura que Bernard Herrmann compone y termina la noche antes de que muriera. El 24 de diciembre, precisamente de Navidad, Bernard Herrmann muere, fallece, y ese día es el que termina Bernard Herrmann de hacer la partitura para la película Taxi Driver. Bueno, que me enrollo. Taxi Driver, seguro, entre todas. La primera que meteríamos todos en la lista de las mejores películas de Scorsese. La segunda, seguro, Toro Salvaje. La versatilidad de un Robert De Niro extraordinario que gana y pierde kilos como quiere para interpretar a Jack LaMotta, un maravilloso blanco y negro, una magnífica dirección y un fracaso en taquilla, como todo lo que había hecho Scorsese y todo lo que hacía por aquellos tiempos, hasta que se sitúa en uno de los directores más importantes, pero que costó trabajo, porque mira que perdían dinero sus películas al principio. A quien le gusten los musicales, New York, New York. O El Rey de la Comedia. Bueno, más flojitas. I hate you, but I envy you because it's purity, it's marvelous, it's humor based on you. No one else could do it but you. I wouldn't lie. I wouldn't lie to you, Roop. Now look, this weekend would be a perfect time for you to come out to the house, if you care to, and we can hash it around. Only because I really want to know how you do it. Now, there'll be some people there, but we can still work. What do you say? It sounds great. Con sus miserias, con sus grandezas, con sus pasadas, con algunos actores pasados de rosca y con una dirección barroca, para mí, entre las mejores, El Lobo de Wall Street, sin lugar a dudas. Y Casino, por supuesto. Ahí tendría yo mis 4 o 5 películas mejores de Martin Scorsese. Our lovely sales assistant Danielle Harrison here. $10,000 to shave a fucking head! Yeah, you want this? You want this? Let's give a pop! Let's go, Después están los remakes o digamos que las continuaciones de películas. Por ejemplo, El Cabo del Miedo, que es un remake, como todo el mundo sabe, de una película del año 1962 que dirigió J. Lee Thompson y que protagonizaron Robert Mitchum y Gregory Peck, que trataba sobre lo mismo que la que hizo en el año 1991 Martin Scorsese. El Cabo del Miedo en España se llamó El Cabo del Miedo, la de Scorsese, y El Cabo del Terror se le puso el nombre de la antigua. Un remake de aquella película en blanco y negro que lo que aporta es el magnetismo personal de Robert De Niro, que quizá mejore un poco en cuanto a lo que se refiere direccionalmente la historia de lo que rodó J. Lee Thompson, pero que poco más viene a aportar. Y lo mejor de Scorsese a la hora de hacer El color del dinero en el año 1987, creo recordar, es recuperar a Paul Newman interpretando a Ivy Felson, a Ivy Relámpago, aquel protagonista de aquella absoluta obra maestra, redonda y gloriosa del cine como fue El Buscavidas de Robert Rosen del año 1961. Un Tom Cruise muy niñato, una protagonista, María Elisa Mastro Antonio, bastante insulsa, y un Paul Newman que venía de vuelta de todo, pero que solamente con su presencia ya le aporta a la película lo que, bueno, pues tal como termina. Como él dice, he vuelto y rompe las bolas. Yeah? What makes you so sure? Hey, I'm back. Una película que tampoco es una gran cosa si no fuera por el grande entre los grandes como Paul Newman que está ahí. Y después están las peñas, que también las tiene Scorsese. Cuando le da por lo oriental se pone insoportable. Por ejemplo, lo de Silencio, bueno, y Kundum. Lo de Kundum, la banda sonora de Philip Glass la nominaron en su día al Oscar. Y como yo por la radio me daba por comprar todas las bandas sonoras nominadas, pues compré lo de Kundum. Y entonces pues me lo tuve que tragar y lo puse varias veces en la emisora. Nadie jamás me lo pidió. Pero
lo decunde un tanto la película como la música. Con La última tentación de Cristo tengo una relación amor-odio, porque me parece un guión basado en la novela de Nikos Kazantzakis tan interesante, tan intenso, que se le puede extraer tanto jugo, que me parece increíble que Scorsese fuera capaz de hacer una película tan plana y tan lineal. Pero esa historia de Cristo que no quiere ser el Redentor, que cae bajo los efectos de la tentación de esa niña que aparece a los pies de la cruz y que no deja de ser el demonio sin que él lo sepa, y que lo lleva diciéndole que lo saca de la cruz, lo baja diciendo que él en realidad no es el Redentor, y lo hace vivir como una persona normal, que se casa, que tiene hijos, y que después al final, al ver a sus discípulos, se da cuenta de que había sido tentado por el demonio y pide volver a la cruz para redimir el mundo, y aparece de nuevo en la cruz. Es reventado la película, pero creo que todo el mundo la ha visto. A mí eso me parece una cosa apasionante. Más esa película, como la propia novela, tiene un detalle al principio pero que no se explota, tiene muchas cosas que no se conocen, ¿no? Hay una imagen al principio que sale Jesús midiendo el tamaño de unos maderos con lo que está fabricando una cruz. Y es que en la novela, efectivamente, en la película se hace ese guiño, en la novela viene un poco mejor explicado. Jesucristo había heredado la carpintería de su padre, y Jesucristo lo que se dedica es trabajar para los romanos. En la novela, ¿no? Y le encargan las cruces con las que crucifican a los malhechores. Y Jesús trabaja para los romanos, y él lo que hace en ese pequeño, esos 10-15 segundos que salen en la película, lo digo como curiosidad, que sale extendiendo sus brazos en una cruz, lo que hace es medir si una persona puede ser crucificada en ese estipe, en el patíbulo, ¿no? Es decir, tiene detalles curiosísimos, cosas que los sectores retrógrados y los sectores de siempre casposos pues quemaron cines en Francia y en Italia, y la liaron parda en el año 1987 cuando se estrenó esta película. Y bueno, al final el tiempo pone todo en su sitio, ¿no? La película no significó nada ni supuso nada, sino simplemente una visión particular y concreta que a Scorsese desde muchos años antes le había interesado contar a la gente en una película, pero que no pudo rodarla porque no tenía dinero suficiente para hacerla, y porque todavía no había llevado a cabo ese guión, y no había contado con los actores que él quería, porque precisamente le propuso el papel de Jesucristo a Robert De Niro, que dijo que no estaba preparado para encarnar la figura de Jesús y lo rechazó. Pasaron los años hasta que en el año 1987, pues eso sí que tenía una banda sonora de Peter Gabriel extraordinaria, maravillosa y magnífica, que está editada en un disco que no se llama La última tentación de Cristo, sino en un disco que se llama Pasión. Lo digo por si queréis buscarlo, está todavía por ahí. En LP es un doble, y también en CD pues es un doble. Yo creo que todavía está, se puede buscar por ahí, por algún sitio, en Amazon, o lo habrá en alguna tienda. No lo sé, imagino que sí. Bueno, pues La última tentación de Cristo, una película interesante, pero peñazo. ¿Qué le vamos a hacer? Podría haber sido un poquito más intensa. Y otro motivo por el que Martin Scorsese se merece el premio Princesa de Asturias es también por su concienciación hacia el material histórico y la conservación del material cinematográfico. Scorsese es presidente de The Film Foundation, que es una sociedad que se dedica a recuperar, a rescatar y a conservar películas antiguas, diverso material cinematográfico y documentalístico que ha existido. Imagínense ustedes en Hollywood lo que existe, ¿no? Y que se ha venido perdiendo, o que se puede deteriorar, o que se puede perder, y que su fundación recoge para su preservación, para conservarlo, para incluso algunas películas restaurarlas y volverlas a estrenar. Con lo cual es una labor absolutamente cultural, una labor en pro del arte, y que siempre es más que agradecida dentro de lo que es el mundo del cine, a la hora de que podamos disfrutar de un legado cinematográfico, de un legado artístico importante de lo que es el séptimo arte. Bueno, eso, que no os perdáis las películas de Scorsese. Si no habéis visto algunas de las que os he dicho, tiene muchas más, pero para no hacernos más largo el tema. Si no la habéis visto, rescatadla en formato televisivo donde podáis y la veis. Sobre todo las 4 o 5 que os he dicho, que no os la podéis perder. Saludos de José Carlos Fernández. Hasta otra.